Hola, ¿qué tal? Les habla John de BitJCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. En este video quiero compartirles un fragmento de la presentación del Ministerio de Transporte relacionado con la nueva ley ferroviaria en el marco de la Mesa Técnica de Movilidad, en donde tuve la oportunidad de participar gracias a una invitación de la EFR en sus redes sociales. Esto ocurrió el pasado 14 de julio de 2023. La nueva ley ferroviaria busca actualizar la Ley 76 de 1920. Propone el proyecto de Ley 337 de 2023, que fue publicado por primera vez en noviembre de 2022. Tuvo concepto favorable en febrero de 2023, fue socializado en mesas de trabajo hasta mayo de 2023, la ponencia se radicó el 7 de junio y fue aprobada en primer debate el 14 de junio de 2023. Faltan ahora 3 debates. Este proyecto de ley comprende para el momento de la publicación del video 44 artículos divididos en 9 títulos, dentro de los que destaco incentivos tributarios, corredores y vías ferroviarias deshabilitadas o en desuso, como el caso de las vías verdes del Invías, sostenibilidad ambiental, infraestructura, entre otros. Algunos de los lineamientos de la infraestructura para esta nueva ley contemplan pasos a nivel, ancho de vía o trocha, gálibo ferroviario, zonas de servicio, sistemas de señalización, telecomunicación y tráfico inteligentes. Y ahora sí, con todo este contexto, el proyecto de ley ferroviaria nacional, que está denominado como el proyecto de ley 337, ¿qué es lo que pretende? Siguiente. Nosotros lo venimos trabajando hace aproximadamente durante los últimos 2 años. Hemos tenido, digamos, unos avances significativos. No obstante, el cambio de gobierno nos enfoca a darle un poco más de fuerza como el antecedente principal, y se los comenté al comienzo de la presentación. Normativa vigente, ley 76, sigue vigente al día de hoy. ¿Cuál es el propósito? Actualizar justamente todo este marco normativo para que podamos estar acorde con los propósitos que tenemos de visión al año 2050, pero también con los proyectos que estamos desarrollando hoy. Queremos promover una reactivación ferroviaria sobre la red férrea nacional sostenible y eficiente, y es bien importante tener en cuenta que esta ley lo que está pretendiendo es intervenir sobre la ley que está a cargo de la nación, es decir, sobre los kilómetros que les estaba mostrando en los mapas anteriores. No buscamos hacer una disrupción, ni hacer unos cambios, ni obligaciones, a menos que tenga, digamos, eventualmente algún tipo de conexión con nuestra red nacional sobre los corredores urbanos o interurbanos que actualmente se están desarrollando. Buscamos sí tener una adecuada coordinación. La ley 76, no definió una estructura institucional, como les digo, se llamaba Ley de Policía de Ferrocarriles, tampoco una promoción de inversión privada, ni tampoco, pues teniendo en cuenta la evolución o los ascensos tecnológicos a los que sí le estamos apuntando con nuestro proyecto de ley. Tampoco había un esquema de regulación de tarifas. A hoy, ¿cómo se hace? Se hace a través de los contratos o se hace a través de unos decretos que están expedidos para determinado corredor. Y tampoco contemplaba algunos requisitos o estándares de carácter ambiental necesarios para ese ascenso tecnológico y para realmente hacer sostenible el modo ferroviario. ¿Eso cómo se traduce? En que el modo ferroviario por naturaleza tiene unos consumos hasta en un 40% menores en combustibles versus, perdón otra vez usar la palabra versus porque sé que es un componente complementario, carretero. Y la idea es que con el ascenso tecnológico, eso es lo que pasa hoy, el 40% es lo que pasa hoy. Con el ascenso tecnológico, la idea es mejorar estos números para que tengamos reducciones hasta en un 72% menos de consumo y emisiones de gases contaminantes. Siguiente, por favor. Esto ha sido el paso a paso y el punto en el que estamos hoy de la generación y trámite de nuestro proyecto de ley ante el Congreso de la República. Se publicó el año pasado en la página del Ministerio de Transporte el proyecto de ley de ese momento. Créanme, ha cambiado bastante en los últimos 8 meses, ha habido cambios, obviamente para bien. Teníamos un proyecto muy general, y acá hago una pequeña pausa para decirles, el proyecto de ley de hecho sigue siendo un proyecto de ley general, es decir, ustedes no van a encontrar artículos en donde estemos diciendo el ancho de la trocha va a ser el tipo de material rodante que se deberá utilizar es no. De hecho, la ley lo que nos está dejando es una tarea bien importante. Al final lo vamos a ver. Tenemos aproximadamente identificadas unas 28 tareas en lo cual nosotros tendremos que de alguna forma articular la normatividad menor, si me permiten la palabra menor, decretos, resoluciones,
otro tipo de normatividad existente, por ejemplo, la ley, el Código Nacional de Tránsito, con la ley del Plan Nacional de Desarrollo, y por otro lado, reglamentar muchos de los 48 artículos en los que hasta ahora está constituido nuestro proyecto de ley. Tendremos que entrar a reglamentar cerca de 28 tareas que son las que realmente le van a dar el marco de acción a nuestra ley general. Entre noviembre y diciembre recibimos más de 330 comentarios de todos los actores, de componente público, privado, academia, sociedad civil, obviamente las entidades del sector nacional. Hemos hecho hasta el día de hoy, incluyendo esta sesión, unas jornadas de socializaciones en donde, como yo les digo, el hecho de que ya hayamos surtido nuestro primer debate exitoso no es susceptible de que no tenga mejoras, como de seguro las va a tener, y complementaciones de orden técnico. Lo radicamos en el mes de febrero con conceptos favorables de presidencia y comentarios del Ministerio de Hacienda. Entre febrero y mayo socializamos y tuvimos mesas de trabajo particularmente con los representantes a la Cámara ponentes de nuestro proyecto de ley, con algunos partidos políticos. Tuvimos unos foros públicos organizados por las entidades del sector transporte en donde los hemos dado a conocer. Para la siguiente presentación de seguro acá tendremos que incluir esta jornada de socialización con Cámara de Comercio, y radicamos para primera ponencia nuestro proyecto de ley en la Comisión Sexta en junio, el 7 de junio de este año, y de manera muy inmediata la siguiente semana tuvimos nuestro primer debate en donde tuvimos la aprobación. Vienen quedan 3 debates pendientes, porque en este caso, digamos, esto tiene una hoja de ruta, como yo se los explicaba, dentro del Congreso de la República, en donde tendremos que ir luego a la plenaria de la Cámara, luego a la Comisión Sexta, pero de Senado, y luego a su correspondiente plenaria. Esto pasará en la siguiente legislatura, que iniciará en próximos días, ya el 20 de julio de este año, y también estamos incluyendo, porque son algunos de los requisitos que nos pide el Congreso, hacer unas audiencias públicas en unos lugares que estamos pendientes de concertar, pero que seguramente van a ser en las regiones de impacto de los proyectos: Cundinamarca, el Caribe, el Valle del Cauca y el Pacífico, norte de Santander, Boyacá. Esto es básicamente el resumen de lo anterior. El número de comentarios recibidos, que fueron más de 330, en donde participaron más de 12 a nivel de entidades o de componentes o de agrupaciones, en donde son los que ustedes identifican allí. Obviamente tuvimos también el apoyo y las observaciones de carácter gremial del caso, y que pues van a seguir obviamente surtiendo para la segunda ponencia y los 3 debates que nos quedan pendientes, de seguro muchas observaciones y mejoras, pero tenemos un cuerpo de proyecto de ley muy bien consolidado, a diferencia de lo que teníamos hace un par de años. Creemos que el Plan Nacional de Desarrollo le da una fortaleza importante a este nuevo proyecto de ley. Siguiente, por favor. El propósito general, como yo se los comentaba, es una ley general, valga la redundancia. En este caso, nosotros lo que estamos es estableciendo y definiendo las condiciones para la prestación del servicio y el desarrollo de la infraestructura que está a cargo de la nación. Esto es infraestructura del orden nacional, regulando prestación del servicio público y con otras disposiciones que tienen que ver con un componente ambiental, un componente de algunos incentivos tributarios y por supuesto de las reglamentaciones específicas, caso de acceso a la red, tarifas y otros esquemas importantes que ya vamos a ver. ¿Qué es lo que buscamos? Tener una red nacional intermodal interoperable, es decir, que haya consonancia entre unos corredores y otros, unos proyectos y otros, y que sea complementaria con los demás modos de transporte. Básicamente y en la generalidad, esto tiene unas disposiciones en materia no solo de infraestructura, sino también de operación, es decir, de transporte, y una definición de entidades competentes, un marco institucional y asimismo de financiación del modo para garantizar, sin muchos artículos, que el modo ferroviario pueda asegurar recursos para realmente tener una sostenibilidad en el mediano y en el largo plazo. No puede uno considerar proyectos de 1 año, 2 años, 5 años. Tenemos que pensar en poder asignar proyectos que tengan larga duración, de largo aliento, para que las financiaciones a través del sector privado puedan realmente ser atractivas en nuestro país. Tenemos 44 artículos. De producto del primer debate surgieron 4 proposiciones adicionales por parte de los congresistas, que son los que estamos incluyendo, y por eso hablé de 48, obviamente bajo objeto de análisis. Tenemos pues básicamente 9 títulos en donde hay unas disposiciones generales sobre el propósito y actores. El segundo de autoridades competentes. Estamos definiendo muy bien con unos nombres qué es la entidad titular, qué es la entidad gestora. Es decir, tenemos ya unos roles bien definidos
particularmente porque aún trabajando este proyecto de ley, hay muchas acciones que se superponen entre unas y otras entidades, y eso lo identificó el PMT y el Plan Maestro de Transporte Intermodal, en donde muchas de las entidades nos superponemos en tareas, pero otras dejan de hacer tareas que les están faltando. Estamos tratando de dar un orden institucional mucho más robusto. Un capítulo de infraestructura ferroviaria y otro de transporte ferroviario. Particularmente se refiere a carga, pasajeros y mixto, a pesar de que estemos hablando de la red nacional, la red que está a cargo de la nación, hay algunos tramos de corredores que al día de hoy hacen movilización de pasajeros, y la idea es que pueda dejarse el ordenamiento normativo previsto para que en un futuro, si se desarrollan en sistemas mixtos o transporte de pasajeros sobre la red nacional, pueda tener aplicabilidad esta ley. Tenemos un régimen económico y tarifario que a hoy, como yo les comentaba, se ha venido definiendo básicamente a nivel contractual o a nivel de decretos particulares por corredores. Hay algunos incentivos tributarios, llamando la atención de que incentivos tributarios a hoy ya existen para el modo ferroviario, pero no están tan identificables, no son tan mapeables en el tiempo, porque realmente el lenguaje quizá y las redacciones de esas normatividades no permitían entender que el modo ferroviario ya tiene algunas ventajas, solo que las estamos haciendo mucho más visibles en este proyecto de ley. Hay, por supuesto, unos corredores y vías ferroviarias que están en este momento desconectados, no están en uso y se pueden destinar para usos alternativos. De hecho, el INVIES ya lo ha venido haciendo. Entonces estamos dejando unas caracterizaciones particulares de que corredores que definitivamente no tengan ninguna previsión de reactivación o no tengan ningún componente operativo en el mediano y largo plazo puedan ser destinados a usos alternativos, porque es bien importante mencionarlo, sin que esto signifique que se va a levantar o se va a destruir la red ferroviaria existente, sino que, como ocurre actualmente con el programa Vías Verdes del INVIA, se dan unos usos alternativos, y en el momento en el que el corredor requiera ser utilizado o reactivado, previo recondicionamiento, obviamente, para la red nacional, esto se podría hacer. Sostenibilidad ambiental, un capítulo importantísimo. No podemos obviar ni olvidar que el componente ambiental en la operación ferroviaria, por más que este sea un modo de transporte eficiente y mucho más limpio, requiere algunas articulaciones para que pues, pueda tener una sostenibilidad de largo plazo. Y finalmente unas disposiciones finales que pues, los tiene toda ley, es básicamente las normas de transición, la vigencia de aplicación y demás. Estos son los principios básicos de la ley, principios a nivel general, como el mismo proyecto de ley lo es, como el mismo título lo es, y es promover la articulación territorial. ¿Sí? No queremos de alguna manera que haya una disrupción entre la generación, articulación y puesta en marcha de proyectos del orden territorial que no se hablen o tengan algún tipo de confrontación, entre comillas, con la red nacional que vaya a ser reactivada o sea potencialmente reactivable. La libertad de acceso y competencia es clave como para que un proyecto y un corredor pueda tener realmente unas condiciones de suficientes operadores y abierto al mercado. Realmente tiene que establecer unas condiciones de acceso a la red y una competencia libre y equitativa, dándole prioridad a la red ferroviaria. Obviamente esto tiene unas salvedades en donde hacemos un énfasis ahí, un artículo referido a los cruces a nivel, a los pasos urbanos, en donde se tienen que definir unas características de seguridad no menores. Tiene que tener sostenibilidad en la inversión, por aquel aspecto que les mencionaba, en que la red tiene que ser sostenible en el mediano y en el largo plazo, y esto tiene que estar acompañado de importantes inversiones. La sostenibilidad ambiental indiscutible, que acabo de mencionarles. Tiene que tener tareas de planeación e integración. La ley no busca básicamente solo promover en este año 2023 la reactivación de los corredores. Tiene que estar de la mano justamente con aquellos ejercicios de política pública como los planes nacionales de desarrollo, los planes maestros y todos aquellos ejercicios, incluidos los COMPES, para que realmente pueda haber una promoción, pero sobre todo una lógica y una articulación con esta política que estamos proponiendo. El ámbito de la ley, como se los he mencionado, es bien importante hacer esa claridad, es sobre la red férrea nacional, es decir, aquella que está a cargo de la nación. Como entidad titular o entidad dueña, el Instituto Nacional de Vías. Otra cosa, por supuesto, son las entidades que están a cargo del componente operativo. En este momento, para la red nacional, la Agencia Nacional de Infraestructura. Sin embargo, pues queda abierta la posibilidad a que si algún territorio, algún departamento genera una red nueva y construye una red nueva que vaya a ser
o a estar interconectada con nuestra red nacional, será esta entidad territorial la entidad titular de esa nueva red que se genere. Esto básicamente es un tema de competencias. ¿Y qué es lo que se busca? Actividades de desarrollo, construcción y rehabilitación de la infraestructura que tenemos, de los 3.533, más aquellos proyectos nuevos. Y esto se compone de los corredores ferroviarios con su infraestructura ferroviaria nacional, es decir, la infraestructura anexa y conexa, los nodos de transferencia como infraestructuras logísticas especializadas, como algunas plataformas de intercambio, las anexidades que estamos denominando dentro del proyecto de ley, las zonas de servicio ferroviario, son aquellas que surgen como infraestructura complementaria a fin de complementar esa operación ferroviaria, y otras infraestructuras cuando ellas se integren a nuestra red férrea nacional. Se está dejando abierto de tal suerte que no podamos o no estemos obviando algún tipo de componentes de infraestructura y o servicios que sean requeridos para la operación ferroviaria, porque como ustedes lo saben, para poder hacer modificaciones posteriores tendremos que hacerlo a través de otra ley. Este es básicamente el ámbito de aplicación. No estamos queriendo hacer disrupciones con las redes que están a cargo, para el caso de Bogotá y la región metropolitana, con las redes que ya están cedidas para los desarrollos de los proyectos, por ejemplo, como Regiotram de Occidente, no tampoco incidiendo sobre proyectos de metros pesados, ni siquiera metros ligeros, tranvías u otros proyectos de carácter urbano e interurbano como trenes de cercanías, salvo que estos quieran o puedan usar parte de esa red nacional que está a cargo de la nación, valga la redundancia. En la definición de entidades competentes son las que ustedes pueden ver en pantalla. Como yo se los mencioné, hay alguna desarticulación al día de hoy, incluso en donde hay acciones en las que todos están haciendo de todo, y otras en donde hay algún tipo, digamos, de vacíos, donde debería entrar a generarse una acción específica por parte de alguna entidad o dependencia, pero básicamente estas somos las entidades que estamos teniendo un nivel de injerencia sobre la planificación, desarrollo, operación y aplicación de normativas sobre la red ferroviaria. Solo una salvedad, y es la denominada CRIT, la Comisión de Regulación de Infraestructura de Transporte, una entidad que surgió a la par cuando se creó la denominada UPIT, la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte, que hasta el momento no ha sido desarrollada. Mientras tanto, y esta creación se dé, todas estas funciones, como pasa hoy, de regulación técnica, están y estarán a cargo del Ministerio de Transporte. Y los actores se dividen de la siguiente manera. Hay una entidad titular, como se los comentaba hace un momento, que para el caso nuestro y de esta ley será el Instituto, y es el Instituto Nacional de Vías. Hay una entidad ejecutora, que básicamente aplica para el caso de estructuración e intervenciones específicas, como rehabilitación, construcción, mantenimiento, administración, otras. En el caso actual, año 2023, para la Red Férrea Nacional, está en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura. Sin embargo, en la ley queda abierto a que sea cualquier entidad que pueda tener competencias de ejecución sobre esta infraestructura. Un gestor o administrador, que es básicamente el administrador ferroviario, que está a cargo de las tareas básicas de administración y operación del corredor ferroviario. Para poner un ejemplo, el concesionario Fenoco en el tramo Chiriguaná-Santa Marta, y habrá operadores como prestadores del servicio, tanto de naturaleza pública como privada, sin embargo operando sobre una red que es pública. Ya como se le empieza a dar un orden, digamos unas categorías, y ya empieza a haber unas responsabilidades específicas y empieza a haber una coordinación interinstitucional, es necesario empezar a abordar componentes de seguridad y normatividad específica posterior, tales como definir las características de los pasos o cruces a nivel, que en algunos componentes de la red férrea nacional son bien importantes. Hay algunas zonas a partir del kilómetro 300 y algo en el departamento del Cesar, del corredor Dorada-Chiriguaná, y en algunos pasos urbanos en donde es necesario definir intervenciones específicas en términos de seguridad para evitar accidentalidad o siniestralidad en los corredores férreos. El ancho de vía trocha se está dejando un artículo específico en donde se da la instrucción de hacer los análisis correspondientes para la migración a alguno o algunos de los anchos de trocha internacional. Como les digo, la idea es poder dejar esto lo suficientemente abierto para no tener que hacer modificaciones posteriores a través de otra ley, en el entendido, porque es importante mencionarlo, que la
baja competitividad que pueda tener Colombia en el marco de la infraestructura ferroviaria no está debido principalmente al ancho de trocha internacional que no tenemos. Actualmente nosotros contamos con el denominado ancho de trocha yárdica, que si bien puede restar competitividad en términos de velocidad, está primero el componente de movilización de carga en grandes volúmenes y demanda. Colombia, de hecho, fue el tercer país detrás de México y de Brasil en movilizar más carga por kilómetro a través del corredor Chiriguaná-Santa Marta, teniendo en cuenta que en 245 kilómetros se tiene la capacidad en trocha, como se le denomina en algunos casos, angosta o yárdica, moviendo más de 54 millones de toneladas. Entonces no es un problema de lo ancho de la trocha, sin embargo, sí estamos abocados a tratar de hacer una migración. Y pues otras componentes principales, zonas de servicio ferroviario como talleres, zonas francas, zonas de actividad logística, se está definiendo y se está determinando esto dentro del proyecto de ley, así como la implementación de sistemas de señalización, de sistemas de telecomunicación y sistema de control inteligente de trenes, como ocurre en la concesión de Chiriguaná-Santa Marta. También establecemos una política de acceso. Básicamente acá lo que nosotros estamos definiendo son unas condiciones de libertad y de participación equitativa. Establecemos unas especificaciones técnicas y también para el registro de trenes y material rodante. Esto es más por un componente de compatibilidad entre material rodante e infraestructura por acceso libre a todos los operadores o terceros interesados. Hay un programa de formación profesional para el modo ferroviario, se deja un artículo específico en donde será necesario establecer un programa de formación. La idea es poder promover desde el punto de vista de operadores y de gestores de infraestructura personal capacitado para la ojalá gran demanda que se viene de la reactivación en el modo ferroviario y la definición de prestación del servicio público de transporte en el país, sobre el cual, digamos, convergen o llegan operadores tanto públicos como privados como mixtos. Y finalmente, los requisitos que se deben tener para poder establecer desde el punto de vista funcional los actores de la cadena. Una habilitación para empresas ferroviarias que vayan a operar sobre la red nacional, los permisos de operación, estos digamos que son trámites que ya existen, se está haciendo una revisión para poderlos hacer mucho más expeditos y menos complicados, y la asignación del denominado surco ferroviario de asignación de capacidad sobre la red nacional, que hasta el momento de hoy no existe. Una política de acceso que se va a definir, justamente se definirá por corredor y va muy de la mano con lo que les acabo de contar. Principios de no discriminación, de libre competencia, de buena fe, neutralidad, eficiencia, en fin, otros, para que haya un respeto, digamos, por la frase que de hecho la incluimos en donde se denomina primero en el tiempo, primero en el derecho, sin que esto de alguna manera evite los derechos de que demás interesados quieran participar sobre operación adicional en los corredores nacionales. Esto ya es financiación y régimen económico, destinación de la contraprestación, lo que les comenté al comienzo. Más del 60% de las contraprestaciones ferroviarias o de las concesiones férreas se ha venido destinando básicamente al funcionamiento de la Agencia Nacional de Infraestructura. A hoy estamos diciendo no se podrá destinar más del 20%. Y esto tanto para la ANI como para la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para componente de investigación y control de accidentes. Y el régimen tarifario del modo ferroviario estará definido por una tarifa de uso de la infraestructura. Esto se definirá por la Oficina de Regulación Económica cuando entre en operación la CRIT, pero básicamente lo que busca es establecer unos criterios que garanticen la accesibilidad y unas tarifas justas y competitivas de acceso a la red. Asimismo, como que dicha tarifa, como ocurre en el caso de los puertos a través de la Ley Primera del 91, que tenga una vigilancia de esa tarifa que fijen los operadores. Es decir, puede ser una tarifa de libre fijación, pero tiene que tener una vigilancia a cargo de la Superintendencia de Transporte y obviamente con un proceso que fije la Oficina de Regulación Económica o la CRIT. Debe tener un ordenamiento para que tampoco sea un mercado disruptivo o un mercado oligopólico. Sostenibilidad ambiental y usos alternativos. También los mencionamos. Corredores que no estén en uso actual, pero que puedan tener un uso distinto, obviamente de carácter transitorio en el caso de que el corredor requiera ser utilizado con posterioridad. Y la sostenibilidad ambiental, incluimos un artículo en donde se debe establecer un régimen especial ambiental específico para el caso ferroviario. Esto básicamente está dirigido a afectaciones como ruidos y vibraciones, quizá no tanto emisiones, obviamente se tendrá que incluir y revisar, pero básicamente es para que pueda haber una armonía entre principalmente los trenes de carga
a través de aquellas poblaciones que han venido teniendo unas afectaciones importantes y para corredores nuevos que puedan generar externalidades tales como los ruidos y las vibraciones por efecto de los trenes de carga. Obviamente también tendrá que incluir una prelación de proyectos. Esto va a estar incluido a través de un mecanismo de comercio de emisiones o los denominados bonos verdes que conocemos en distintos modos de transporte, con el fin de promover justamente el desarrollo sostenible y la operación de esa infraestructura con equipos. Como ustedes lo saben, el material rodante en los trenes tiene una vida útil superior a los 40-50 años, pero la idea es que esto vaya compasado justamente con un sistema competitivo ambiental. Y ya, digamos, básicamente es como el cierre. Estas son las tareas de las que les hablé a un comienzo. Si bien tenemos entre 44 y 48 artículos en lo que va de documento de proyecto, hemos identificado 30 tareas. De esas 30 tenemos 2 ya descontadas, porque estamos trabajando ya en la resolución de asignación de surcos o capacidad o slots, como ustedes le quieran llamar, cómo va a ser el mecanismo de adjudicación de turnos de esas ventanas de tiempo para los operadores, así como el otro componente de habilitación y permiso, y las demás tienen que ver con los temas que ustedes están viendo allí: regulación, algunos tienen estudios específicos, algunos implementación de programas, pero básicamente la tarea grande es la reglamentación de todos los artículos. Si me regalan la siguiente, por favor, de todos los artículos que nosotros estamos incluyendo, en donde ustedes los pueden ver allí, como tenemos que definir la política de acceso, tenemos que hacer la actualización de la habilitación y permiso, que ya está en marcha, el régimen ambiental se tiene que definir, tiene que haber una reglamentación técnica como resoluciones, reglamentos y manuales, tiene que haber una definición de cuáles son los estándares para el material rodante, el programa de formación, etc. Estas son tareas que una vez la ley expida, nosotros tendremos que empezar a reglamentar, pero ya para terminar lo que les puedo decir es que independientemente de que la aprobación final de la ley la tengamos al final de este semestre que acaba de empezar, nos demoremos más o nos demoremos menos, la tarea de nosotros como Ministerio de Transporte es empezar a avanzar en este tipo de reglamentaciones, independientemente, como les digo, de esos tiempos, porque realmente es allí donde está la esencia y el brazo armado del proyecto de ley, en donde realmente podemos darle vida, especialmente cuando se están estructurando en este momento proyectos, en donde Dorada Chiriguaná con su APP se adjudicará para junio del próximo año, y los otros corredores que se encuentra estructurando la Agencia Nacional de Infraestructura a su momento de entrada en operación puedan contar antes de la finalización del gobierno con todo un esquema normativo que permita no solo la transparencia, sino el fortalecimiento de una operación sostenible en el tiempo. Nota de cierre. El Ministerio de Transporte se encuentra desarrollando diversas mesas técnicas para socializar esta nueva ley. Este canal acaba de iniciar el proceso de contacto para intentar contar con un espacio de exposición exclusivo para nuestra comunidad. Mientras obtenemos respuesta, los invito a dejar sus inquietudes en los comentarios, para tenerlos en cuenta al momento que se presente la oportunidad de participar en futuros eventos. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.